¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la información. Comenzamos una nueva entrega de BTV Noticias en su edición central de viernes 19 de junio, viernes feriado, día de natalicio del prócer José Gervasio Artigas. ¿Cómo le va, Estefanía? ¿Cómo anda? ¿Qué tal? Buen viernes para todos. Bueno, con muchos temas para desarrollar. Vamos a estar, por ejemplo, justamente con el acto oficial por el natalicio del prócer. En un ratito nada más le vamos a dar todos los detalles. Mucha información para compartir. También surgen novedades del panorama internacional de Lionel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo Bienvenido. están? El saludo para ustedes y para la gente en casa. Quien no tiene un momento feliz, si se quiere decir de alguna manera, es el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras este quiebre de la diplomacia institucional, de las relaciones con Italia, con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Una situación en la cumbre del G7 apartada, y vemos en imágenes, en el que Donald Trump, después a una cadena de noticias italiana, asegura que la primera ministra le pide una foto y él dice que se la concede por pena. Sale la primera ministra italiana a negar esta situación y con un duro mensaje hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en cuanto a las relaciones no están pasando por un mejor momento. No es la primera vez que Donald Trump ataca a Giorgia Meloni. Pero bueno, por lo pronto había una reunión pactada para la próxima semana de que autoridades italianas iban a estar viajando a Washington. Ya fue cancelada. Así que no van a estar participando. Bueno, tenemos mucha información para compartir, como siempre, esto y más, en el segmento internacional. Y también sigue convulsionada, Nico, Argentina por este error de comunicación que hubo en la pasada jornada, donde Florencia Peña dio una noticia por error tratándose del padre de Messi, diciendo que había fallecido. Pero pobre Florencia Peña, ¿no? No tiene la producción de BTV Noticias, que nunca nos induce el error. No, bueno, a ver. Es Florencia Peña. A ver, yo lo que les voy a decir es una noticia de esa magnitud. Hasta da miedo darla. No, Ninguna noticia se puede dar sin chequear, pero de un fallecimiento ya es demasiado grave. Bueno, yo lo que digo es, no juzguen, no ustedes, No. el mundo, no Sí. juzgue a Florencia Peña como si No. fuera periodista. Claro. Ella dice que cometió un error que es hacer el programa sin teléfono, o sea, y no es periodista, entonces no sabe discernir. Si le dicen de la producción, decilo al aire, bueno. ¿cómo hace No, para está no bien, decirlo? pero Pero cuando vos sos tampoco con esa comunicador, Claro. cuando sos comunicador y te ve tanta gente, tenés que tener cierta rigurosidad para Claro. manejar algunos temas. No es Feynman, no es No. Pagni, no es Obviamente. Nelson Castro. Bueno, pero es una Florencia persona Sí. con experiencia y tiene que darse cuenta de la magnitud Claro. de la noticia y lo que va a generar nada más ni nada menos que para el entorno de Messi como para la sociedad argentina toda en pleno mundial. Hoy escuchaba unos periodistas que tenían una apreciación muy bien, y es que hoy cualquier persona que hace streaming, que tiene 5.000, 7.000, 8.000 seguidores, 10.000, 15.000, 20.000 seguidores, ya se considera un periodista. Bueno, por eso le digo, es Florencia Peña. No lo digo despectivamente, lo digo, no es periodista. Y hay una diferencia entre ser periodista y no ser periodista al momento de manejar información. No, en eso estamos de acuerdo, pero Confío en la yo producción. insisto en que si vos estás hablando ante tanta gente, tenés que ser muy riguroso con algunos temas. Otros pasarán, pero un fallecimiento de alguien, Bueno. como vos decís, con la relevancia que tiene Messi para Argentina y en este momento... Pero lo vivimos hace unas semanas nada más con lo del Indio Solari, ¿no? Las repercusiones. Sí. Pero los periodistas estaban ahí expectantes, todavía no habían dicho nada, hasta que un medio lo lanza y luego se hacen eco. Sin irnos muy atrás tampoco. La pandemia para nosotros. Nosotros sabíamos que en la pandemia, cuando se comunicara el primer fallecido por COVID-19, iba a ser una noticia de alto impacto. Y le voy a decir, todos teníamos miedo de andar a conocer esa noticia. Por eso digo. Deli, muchas gracias. A Gracias. ustedes. En un ratito lo espero. ¿Cómo no? Parece que hubiéramos ya desarrollado todo, pero no, esto fue apenas el adelanto. Ni saben todo lo que tengo para compartir. Actualizamos el estado del tiempo con el profe José Serra. Hola, profe. Frío, lluvia, todo. Ahí va, muy Nos bien, vino Stephanie, Celia. Nicolás. Se viene el invierno, ¿no? Este es el Estamos último, en invierno. El último informativo del otoño, ¿no? Exacto, nos vamos a encontrar el lunes, Dios mediante, ya en invierno. Que de hecho el invierno está instalado, Ya comenzó. sin lugar a duda. Pero vamos rápidamente a ver la situación.
En el norte está lloviendo en este momento. Tenemos inestabilidad en la región de Artigas, Rivera, norte de Salto. Aquí en la capital, cielos algo nubosos. 11 grados la temperatura. Tenemos el viento que es del noroeste a 19 kilómetros la hora. A pesar de que es un viento suave, tenemos esta temperatura y da lugar a sensaciones térmicas de 8 a 9 grados. La humedad relativa 71% y la presión atmosférica 1018 hectopascales. Dicho esto, va a continuar de ahora en más y les adelanto, a partir de mañana sábado, una masa de aire que se va a instalar sobre el territorio nacional por varios días, prácticamente durante toda la próxima semana, ya con temperaturas acordes al invierno. Así que abrigarse bastante. Gracias. Bueno, muy bien. Gracias, profe. Nos vemos dentro de poco. Si les parece, compartimos los titulares más destacados a esta hora. Permanecen a disposición de la Fiscalía un adolescente de 16 años y una mujer mayor de edad detenidos en los allanamientos en el barrio Borro. El ministro del Interior, Carlos Negro, sostuvo que Uruguay tiene nuevos y más poderosos enemigos que en la época de José Gervasio Artigas. Las declaraciones fueron en el marco del 262 aniversario del natalicio del prócer en Sauce. El Ministerio de Relaciones Exteriores inició un sumario contra el exministro Francisco Bustillo, con separación de sus funciones y el descuento del 50% de su salario. Con cambios, la selección uruguaya se prepara para enfrentar a Cabo Verde. El análisis de Juan Pablo Tamborini. Bueno, rápidamente nos vamos a las calles. Tomamos contacto con Matías Garro, nos cuenta todo sobre el acto conmemorativo sobre el natalicio de Artigas. ¿Cómo estás, Mati? Bienvenido, adelante. ¿Qué tal, compañeros? Gracias, el gusto de saludarlos a ambos, también a todos los televidentes. Efectivamente, hoy estuvimos en Sauce, aniversario 262 del natalicio de José Gervasio Artigas. Justamente Sauce se transforma siempre en esta fecha en el centro de las actividades. Un acto que contó con la presencia del presidente de la República, Yamandu Orsi, quien se retiró sin brindar declaraciones. Estuvo obviamente presente el intendente de Canelones y también, bueno, muchas autoridades del Poder Ejecutivo, así como también representantes de la oposición. La parte oratoria tuvo como protagonista a el ministro del Interior, Juan Castillo. La parte oratoria que estuvo antes del inicio del desfile, que ya, como ustedes saben, y es tradicional, primero comenzó con el desfile de las escuelas, de allí de la zona, también con una parte de desfile de militares y de fuerzas policiales, y cierra siempre con el desfile de las aparcerías. Como les decía, la parte oratoria estuvo a cargo del ministro del Interior, Carlos Negro, quien, bueno, habló de temas de seguridad también, donde allí destacó el desvelo que dice que tiene su cartera por avanzar en materia de seguridad, donde cuestionó a quienes ponen cierta suspicacia en el trabajo de la policía, y donde también exhortó a cuidar a quienes nos cuidan. Pero si les parece, vemos y escuchamos lo que decía el ministro del Interior. Si algo nos desvela es alcanzar mejores niveles de seguridad para todos y todas. La seguridad entendida como un derecho humano fundamental, también fundante de nuestra vida republicana. La seguridad como condición imprescindible para alcanzar el desarrollo colectivo. Por supuesto que estamos ante desafíos de épocas radicalmente distintas. Hoy el país tiene nuevos y más poderosos enemigos. Enfrentarlos con eficacia como nación demanda una condición básica, la unión de todos los orientales. Solo juntos, sin divisiones políticas coyunturales o menores, es que podremos combatir eficazmente las amenazas del crimen organizado. Debemos cuidar y defender cada vez más a quienes nos cuidan. Apoyar, sin sembrar intrigas ni desconfianza, la tarea de una Policía Nacional que está hoy en la primera línea de combate. Regresando al artiguismo, el sentido que le da la seguridad no es el único que nos inspira como gobierno. Su noción de justicia social, fundamental en su ideario, también nos guía en la aplicación de políticas públicas específicas.
Un Carlos Negro que ayer estuvo en el Parlamento y nos adelantaba que cuando se den los datos cerrados del segundo trimestre del año vamos a notar un aumento en los homicidios y también de personas heridas por armas de fuego. En ese marco, justamente hoy también allí en Sauce estuvimos conversando con el senador Andrés Ojeda, quien le pidió al Ministerio del Interior que avance en una especie de saturación, policiamiento de determinados barrios, algo así como lo que ocurrió en Argentina, allí en Rosario, o por ejemplo como lo que ocurrió en la administración anterior aquí en nuestro país, en el barrio Villa Española. Primero, contento de que ahora todos respaldemos a la policía, no como antes que la respaldábamos nosotros y el Frente Amplio no. Ahora que son gobierno, todos la respaldamos. Yo de mi parte fui, soy y seré el defensor de la policía, estoy a la orden incluso del sindicato para hacer las defensas que sean necesarias de casos importantes de policías, en fiscalía y donde sea. Y en segundo lugar, decirles que ante el reconocimiento del ministro de la suba de los homicidios y el fracaso estrepitoso en seguridad, se imponen medidas de otro talante. Y yo quiero proponer formalmente policializar algunos barrios, como se ha hecho por ejemplo en Rosario, en Argentina y en algunos países más, que tienen un problema de narco más grave que el nuestro, sí, pero sí del estilo del nuestro cuando empezó. O sea que es tiempo de tomar acción real de combate corajudo contra el narco, de frente. Yo creo que tiene que haber presencia de Guardia Republicana 24/7 durante un tiempo en algunos barrios complicados alrededor de Montevideo y en el resto del país. ¿Algo similar a Villa Española? Tenemos que perderle el miedo a enfrentar al narco. No, me refiero a presencia 24 horas. Hoy, que yo sepa, ningún barrio tiene presencia 24 horas. Por el periodo anterior en Villa Española que es... Alguna experiencia hubo, yo creo que hoy la realidad reclama otro nivel de combate y otro nivel de enfrentamiento con el narcotráfico. Así que reclamarle y exigirle y proponerle también al gobierno que evalúe la posibilidad de policializar algunos barrios. La gente ve bien la presencia policial. El Uruguay tiene la ventaja comparativa con otros países de que los policías son bien vistos. A diferencia de quizá países de la región, acá la policía goza de respeto y la gente cuando ve al policía se siente más segura. También estuvimos conversando con la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lasso, quien se refirió al caso del astillero Cardama y puntualmente sobre un hecho que hace unos días repasábamos. El diputado Garlo decía, luego de que sesionara justamente la investigadora, de que bueno, la administración anterior no había dejado registros de lo que fue el proceso donde finalmente se terminó en la contratación de este astillero. Por otra parte, también Lasso se refirió a un conflicto que existía en el aeropuerto de Carrasco por la implementación de una nueva tecnología que va a permitir a las aeronaves poder aterrizar en condiciones de baja visibilidad, un conflicto que ya se solucionó y bueno, allí en ese marco también la ministra destacó la actitud justamente de los operadores aéreos que bueno, se pusieron de acuerdo con lo que pretendía impulsar entonces el Ministerio de Defensa. Esto es lo que decía la ministra. Esto fue parte de un proceso de capacitación, como cuando llega cualquier herramienta nueva, y esto vaya si lo es una herramienta, el ILS, que nos va a permitir tener un lugar de, digamos, un trabajo mucho más seguro en lo que tiene que ver con nuestro principal aeropuerto. Eso llevó a una capacitación, a determinadas cuestiones que tenían que ver con aspectos técnicos que fueran señalizadas por los trabajadores y también por las autoridades de DINASIA. Ese proceso llevó unos días y hoy lo que tengo para decir es que quedó operativo y va a quedar digamos que en forma escalonada, porque también se trata de eso. Yo lo que sí quiero resaltar acá es el trabajo, en primera instancia, de la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Defensa, que una vez más, con una gran escucha, apostó al diálogo. En segundo término, quiero reconocer el trabajo de ACAU, de los controladores aéreos organizados, que demuestra una vez más la madurez de los trabajadores y el profesionalismo de los trabajadores, porque lo que hicieron fue, bueno, sentémonos a negociar, sentémonos a hablar, pero tenemos preocupación por la capacitación y porque es una herramienta nueva. Cuando estamos hablando de algo que no solo es nuevo, sino que es complejo, me parece que tomarse los tiempos necesarios para que todo llegue como llegó al día de hoy, que se comienza a operar escalonadamente y que además va a haber un monitoreo permanente desde los propios trabajadores,
el Ministerio de Defensa Nacional a través de la DINASIA, porque la DINASIA responde al ministro, en este caso la ministra, y por supuesto la Dirección de Recursos Humanos también con el mismo rol que ha tenido y que ha cumplido. Así que yo estoy muy satisfecha con todo esto. Para cerrar, les comento que la semana que viene, el viernes de la semana que viene, aquí en Torre Ejecutiva se estará desarrollando un nuevo Consejo de Ministros. Rendición de cuentas será el tema, para luego ya el proyecto entregarlo la otra semana, ya a fines de junio. Una rendición de cuentas que, según dice el Ejecutivo, no será gasto cero, pero bueno, tampoco tendrá incrementos presupuestales en todas las áreas, sino en aquellas áreas sensibles como las que tienen que ver con primera infancia y también en materia de seguridad. De hecho, ayer, por ejemplo, el ministro del Interior, Carlos Negro, nos informaba que el proyecto de descentralización del INR va a llegar con la rendición de cuentas. Pero estuvimos conversando con el ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien se refería al respecto. Esto es lo que nos decía. En la educación, algunos organismos del Estado, en la semana que viene se convoca el Consejo Superior de Públicos para recibir el planteo de COFE, que seguramente tiene más expectativas de las que se pueda estar otorgando. Pero bueno, y también hay alguna otra dificultad, otras demandas, otros reclamos que nosotros vamos a tener que estar contemplando, pero por ahora todo en el ámbito de la negociación, proceso de debate que recién va a empezar, y bueno, vamos a tratar de resolver de cómo en su justa medida todos son contemplados. Es obvio que creo que no hay una forma de alcanzar el 100% de lo que nos están reclamando, pero van en esa dirección. Va a quedar claro de que no es una rendición de cuentas a gasto cero, que en realidad no crece el gasto, pero sí hay una distribución distinta. Van a haber más aporte o prioridades a la infancia, a la juventud, a la atención sanitaria. Y yo creo que van a haber cosas importantes. Le agradecemos a nuestro compañero y en cualquier caso volvemos a contactarnos con Matías desde Exteriores. Ahora vamos a otros temas, pero también vinculados al gobierno, porque en Cancillería se inició un sumario contra el ex ministro Francisco Bustillo con separación de funciones y además un descuento del 50% de su salario. Actualmente se desempeña como asesor del diputado nacionalista Juan José Olaizola. La investigación interna en el Ministerio de Relaciones Exteriores por la destrucción de documentación oficial en el marco del caso del pasaporte uruguayo entregado en Dubái en la pasada administración al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet continúa generando repercusiones en el ámbito político. Esto terminó en la apertura de una nueva causa para la investigación de la destrucción de los chats entre la entonces subsecretaria Carolina H. y quien era el subsecretario del Ministerio del Interior, Guillermo Maciel, en aquel momento. Por este hecho, el entonces ministro Francisco Bustillo renunció a su cargo de canciller de la República el 1 de noviembre de 2023. A nivel judicial, se abrió una investigación penal a cargo del fiscal Alejandro Machado. Los jerarcas del gobierno de Luis Lacalle Pou, entre ellos el exdirector de Asuntos Jurídicos, Carlos Mata, fueron citados a declarar en 2021 y 2022. Si bien Bustillo fue llamado en 2 oportunidades, se negó a comparecer ante la Fiscalía y brindar detalles, y además comunicó a los responsables de la investigación que no iría a declarar y que no se comunicaran con él por teléfono. Frente a esta situación y asesorado por el Departamento Jurídico, el actual jerarca Mario Lubetkin resolvió iniciar el sumario Bustillo con separación del cargo y retención del 50% del sueldo. Tras su paso por el gobierno, Bustillo siguió ejerciendo funciones en el ministerio, dado que es diplomático de carrera. Actualmente se encuentra en pase a comisión como asesor del diputado del Partido Nacional Juan José Olaizola. En diálogo con la Diaria Radio, el legislador dijo que hay una persecución política. El ex canciller Bustillo no fue a declarar en el sumario, asesorado por el abogado de él, que es el doctor Del Piazzo, porque considera que no se le puede poner un sumario a un jerarca político. No corresponde hacer un sumario a un jerarca político. O sea, él en su momento respondió en tanto cargo político y no embajador de carrera, con la renuncia al cargo de canciller, que fue lo que pasó. Él tomó la decisión de renunciar y renunció y asumió la responsabilidad política. El doctor Del Piazzo está absolutamente convencido, y convengamos que es una autoridad en la materia, ¿no?, de derecho administrativo y del derecho público, que no se le puede hacer un sumario a un jerarca político. Y que en ese caso, por eso, no tiene que ir a declarar al sumario.
Y la verdad que la decisión que tomó el canciller Lubetkin, a mí me parece ya a esta altura una persecución política. De quitarle 50% de sueldo porque no fue a declarar. Porque además esta posición él la ha expresado en las comparecencias que ha tenido ante la justicia contencioso administrativo, de lo contencioso administrativo. Tiene esa posición, no fue por no ir a declarar, fue porque considera que no es de recibo que se le haga un sumario a un jerarca político. Bueno, momento de hacer nuevamente contacto con uno de nuestros móviles. Exactamente, porque continúan las investigaciones sobre este procedimiento policial en el que terminó abatido un menor de 16 años en el barrio Borro de Montevideo. Y Martín Ribeiro nos cuenta las novedades al respecto a esta hora. ¿Cómo estás, Martín? Bienvenido. Compañero, buenas noches. Es así, continúa lo que es la investigación. Es importante aclarar que hay 3 líneas de investigación sobre este caso. Una es la de la Fiscalía de Homicidios por el justamente homicidio a este menor de 18 años en el marco de ese allanamiento que realizó ayer la policía en ese punto de la capital. También está en investigación la Fiscalía de Drogas, debido a que el allanamiento se dio tras una denuncia por drogas y portes de armas. En paralelo a estas 2 investigaciones de la Fiscalía, también está pendiente lo que es una investigación administrativa por parte del Ministerio del Interior para investigar justamente cómo fue el funcionamiento, el comportamiento de los efectivos policiales en ese allanamiento realizado en la mañana de ayer. Es importante también señalar que los funcionarios que están implicados en estos allanamientos, por disposición propia del Ministerio del Interior, se le retiró el arma de reglamento mientras avanza lo que es la investigación. Ya lo decía ayer el propio ministro Carlos Negro, que el Ministerio del Interior puso a disposición las imágenes de las cámaras GoPro, las cámaras corporales que tienen los efectivos policiales para este tipo de allanamientos. En esa línea, quien también defendió el funcionamiento policial fue el jefe de policía de Montevideo, Alfredo Clavijo. La evidencia marcaba que era un lugar donde habían armas, municiones y personas que estaban usando esas armas, que por ende amedrentaban a otras, ponían en riesgo la vida de otras. En base a esa evidencia se solicitaron las órdenes de allanamiento, se dio cumplimiento como está establecido y bueno, arrojó este resultado que es a veces una posibilidad que pueda ocurrir y por ende nosotros tomamos todas las precauciones de protección hacia nuestros policías y también de los elementos técnicos, tecnológicos, como son las cámaras corporales, para que quede todo registrado y la justicia pueda hacer su evaluación y el mando de la policía también pueda estar en calma y tranquilo esperando esa resolución, como dijo nuestro ministro ayer, entendiendo de que se cumplieron los protocolos como corresponde. ¿Nos puede confirmar si en las cámaras GoPro queda registrado que este adolescente le apunta al policía? Nosotros no podemos confirmar eso porque el mando, luego que eso está dentro de un procedimiento judicial, es reservado, solo la Fiscalía lo tiene que evaluar, lo tiene que registrar a la espera de que todo eso finalice. También es importante señalar que a esta hora está en calidad de emplazado ante la Fiscalía un joven de 16 años que fue detenido en el marco de estos allanamientos realizados por la policía, según nos indicaban desde la propia Fiscalía. Bueno, hoy el trabajo fue un poco más lento debido al feriado del 19 de junio. Clavijo también respondió sobre los cuestionamientos de por qué se retiró la policía cuando fueron agredidos con piedras por parte de los vecinos de esa zona del Montevideo. Creo que en el momento que se dio, yo no tengo claramente, pero hubo que asegurar el traslado de la persona que estaba herida, porque llegó con vida a ser asistida, es decir, porque al final no se sabía si a quién agredían y si el equipo nuestro no podía salir con esa persona a ser asistida, no a llegar. Los equipos fueron, aseguraron eso y volvieron al lugar, es decir, no nos retiramos. Pero yo se lo planteo cuando termina el allanamiento, termina todo el procedimiento, por supuesto la policía se retira del lugar, pero cuando se va retirando del lugar son agredidos por estas personas. Porque tenemos que asegurar toda la evidencia para ponerla a resguardo. Esos equipos aseguraron esa salida de todos los equipos de investigación y evidencia y retornaron al lugar. Esa parte es la que no salió.
También desde el Sindicato de Funcionarios Policiales respaldaron justamente a los policías que actuaron en ese procedimiento y pusieron a disposición, de ser necesario, el equipo jurídico para defenderlos ante la justicia. A modo de resumen, en ese allanamiento se incautaron varias armas, varias municiones, también lo que es un sistema de videovigilancia. El tema fue tratado ayer en la Comisión de Seguridad del Parlamento, pero esa parte de la comisión, esa parte de la sesión fue votada para que sea justamente reservada y allí el ministro pueda dar a los legisladores todas las respuestas a las consultas que tenían sobre este caso. En el final también, para destacar, ayer el propio Negro destacaba que en la próxima medición presentada por el Ministerio del Interior en base a los homicidios habrá un leve aumento en la cantidad de homicidios en el país. Se van a estar presentando las cifras en las próximas semanas. También para apunte final, hubo 2 homicidios en esta jornada. Uno fue en la zona del Cerro de Montevideo, próximo allí a la Fortaleza, y también en horas de la tarde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre en la zona de la Escollera Sarandí. Se encontraba con los pies y las manos atadas, así que ahora se está investigando como un posible homicidio. Esto es lo que tiene que ver en la crónica policial de este viernes. Te agradecemos, Martín, por toda la información. Ahora nosotros avanzamos con otros temas y como ya compartíamos con ustedes en la pasada jornada, el periodista y escritor Pablo Cohen realizó la presentación de Habla Julio, esta edición ampliada sobre el libro del expresidente de la República, Julio María Sanguinetti. Queremos compartir lo más destacado con ustedes de esta presentación. ¿Qué decir entonces de la segunda persona a la que hacíamos referencia? A veces los adjetivos sobran, pero lo que nunca sobra, ni aquí ni en la vida, es el agradecimiento. Gracias entonces, presidente Sanguinetti, por su entusiasmo, su inteligencia, su cultura, su humor irreverente y sobre todo su generosidad. Este aplauso es para usted. Habla Julio, como ustedes probablemente sepan, forma parte de un ciclo de libros políticos en sentido estricto y cultural en sentido amplio. Un ciclo que aún no ha terminado y que también integran Mevir, una historia hablada, Diálogos en espejo y Los Indomables. En ese sentido, quisiera evocar aquí a 2 mujeres muy especiales. La doctora Ana Ribeiro, que hoy ha vuelto a engalanar este escenario con su aristocracia intelectual, y la ex senadora, vicepresidente de la República y alma mater de Los Indomables, Lucía Topolansky, para quien pido un fuerte aplauso. Muchas veces tenemos la mala costumbre de olvidar que los periodistas no somos fiscales y que los escritores no somos políticos. Del mismo modo en que el buen periodismo no precisa justificaciones morales y la buena literatura no necesita justificaciones ideológicas. Pero lo que es seguro es que todos los días necesitamos para nuestra formación y nuestro ejercicio profesional de autores que además nos mejoran la vida. Autores como Truman Capote, Ramón Mérica, Oriana Fallaci, Carlos Quijano, María Stargilio, Manuel Vicent, Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares, Robert Louis Stevenson, Richard Ford, John Cheever, Marguerite Yourcenar, Juan Rulfo, Carson McCullers, Rodolfo Fogwill, Jorge Asís y Gabriel García Márquez. Sin ellos yo no existiría y por lo tanto tampoco existiría este libro, cuyos méritos pertenecen exclusivamente a uno de los 3 orientales que llegó 2 veces a la presidencia de la República. Un logro histórico que, sin embargo, no alcanza para dimensionarlo cabalmente. Julio María Sanguinetti. Sanguinetti, el hombre, el político, el intelectual, el mito. Muchas gracias a todos. Si yo tuviera que decir cómo resumo este libro en una sola palabra,
la usa usted 2 o 3 veces en el libro, creo que no más de 3. Agonista. O sea, esa persona que vive la vida como el desafío de cada día. Esa persona que no se rinde nunca, que entiende todo como un debate, pero un debate con la capacidad para explicarlo armoniosamente como parte de la vida. Uno ha sido muchas veces, quizás más, actor de reparto que protagonista. Nos ha tocado todo eso en la vida, estar a veces atrás de las bambalinas o también tener el teatro cerrado, como nos pasó en alguna época, ¿no? En que nuestro agonismo era extraordinariamente silencioso. Este vilipendiado Estado ballista, que uno le dicen Estado ballista para criticarlo y otros lo decimos para elogiarlo, pero que en definitiva saquémosle el ballista, es el Estado uruguayo, ese Estado con sus pilares básicos es el que tenemos que tratar de preservar hoy para que no nos lleve la marea de los iliberalismos y de los antirepublicanismos. Bueno, la verdad que un gran evento que tuve el honor de conducir, así que bueno, las felicitaciones a Pablo, a Julio María Sanguinetti por esta presentación y a Ana Ribeiro obviamente también. Sí, lo vimos, ayer lo vimos. Le mandamos saludos, usted no se enteró, pero bueno. Exacto. Hacemos la pausa. Ya volvemos.